Hola queridos juristas, en el vídeo de hoy, como os había prometido, vamos a hablar de la oratoria, de esos trucos que necesitamos para tener un discurso perfecto. Os he preparado 5 tips que os van a dejar boquiabiertos. Nos vemos. Truco número 1, el lenguaje corporal. Ese truco está compuesto por varias partes. En primer lugar, podemos hablar del lenguaje corporal en sí, que se entiende con la postura del orador, del que está hablando. Normalmente deberíamos adoptar una postura relajada, pero recta. Es decir, no deberíamos estar ni encorvados ni muy nerviosos. ¿Cuál es la manera más fácil de encontrar una postura? Al principio, siempre que estamos nerviosos a la hora de hablar, lo que más solemos hacer es agarrarnos a la mesa, al atril, a cualquier cosa que tengamos cerca. Es un buen primer paso siempre y cuando conforme vaya el discurso nos relajemos y lo soltemos. ¿Por qué? Porque es un signo de nerviosismo que se transmite a través de nuestro lenguaje corporal y lo perciben nuestros oyentes y no está bien. Así que vamos a intentar no tocar nada, simplemente estar en una postura relajada como si estuviéramos charlando con amigos. Por otro lado, y parte del lenguaje corporal, son las expresiones faciales que son muy importantes a la hora de transmitir. Hay muchos estudios que demuestran que el 96% de la comunicación se transmite a través del lenguaje no verbal, es decir, la postura del cuerpo y nuestras expresiones faciales, incluidas aquellas que son microexpresiones que otras personas pueden ver de nosotros e incluso sin darse cuenta las perciben y les hacen sentir cómo nos encontramos nosotros. Bien puede ser triste, feliz, enfadado, todo eso se nos nota mucho en la cara. Por eso en épocas en las que, por ejemplo, hay gente que lleva mascarilla o que lleva velo, es mucho más complicado entender cuál es la emoción que nos intentan transmitir porque nos perdemos esa parte del lenguaje facial. Bien, ahora vamos a dejaros unas fotos en las que podáis ver diferentes lenguajes, diferentes signos de ese lenguaje facial para distinguir entre las emociones. Por ejemplo, en esa primera foto podemos ver una sonrisa, como podemos percibir a simple vista, los labios están en alto, significa felicidad. Cuando también es para ver si es una sonrisa verdadera, podemos verlo en esas pequeñas arruguitas que se nos marcan al lado de la cara, justamente en la cuenca del ojo, que demuestran que realmente no es una sonrisa fingida, sino la auténtica felicidad. Luego, por otro lado, la cara triste, y la que todos sabemos, aunque sea de los dibujos animados, es aquella en la que tenemos las comisuras de los labios en la parte baja. Y también tenemos las cejas más cerca, más unidas. Esa expresión normalmente quiere decir tristeza o enfado. Si estamos en el enfado, el fruncir el ceño sería mucho más pronunciado y se notaría muchísimo más esa expresión de enfado. Como os dejo aquí imágenes de personas famosas para que podáis distinguir esas expresiones faciales. Haré un vídeo especial que os dejaré más adelante en el que explicaré punto por punto ese lenguaje no verbal, porque es un tema increíble en el que se puede ver muchísimas formas de darnos cuenta si las personas con las que estamos hablando nos están mintiendo, si realmente están sorprendidos, o todas esas emociones, descubrir sin que ellos se den cuenta si son verdad o no. Pero bueno, eso lo dejo para otro vídeo que ya os dejaré por aquí. Otro punto importante dentro del lenguaje corporal y el facial es la forma en la que nos movemos. Es decir, lo normal al intentar empezar un discurso y estar nerviosos es estar un poquito más quietos, intentar no movernos mucho. Pero también es importante que conforme nos vayamos soltando, utilicemos más las manos, que son las antenas de la comunicación. También, si estamos de pie, andar un poquito de un sitio a otro, sin exagerar, pero movernos. Eso nos acercará a expresar tanto la emoción que estamos pretendiendo como para movernos con naturalidad por el escenario. Punto número 2, la rotura de patrón. Siempre que hablamos nos pasa muchas veces que, por ejemplo, si estamos en clase o si estamos viendo una charla o lo que sea,
Hay algunas personas que tienen un tono de voz tan monótono que nos hacen dormirnos o nos hacen aburrir enseguida. ¿Qué es lo que no hay que hacer para que eso nos ocurra? Hay que hacer una rotura de patrón. Eso se puede hacer de varias formas, pero una de las más fáciles es simplemente utilizando la voz. Eso es. Se puede hacer subiendo la voz, bajando la voz, haciendo un silencio, utilizando todos los recursos que nos da esa voz que nos pertenece para enriquecer nuestro discurso y hacer que llegue mejor a las personas y que les guste más justo lo que les estamos transmitiendo, que entiendan muy bien de qué tema hablamos y se sientan parte de esta información que les estamos transmitiendo. Si estamos en una presentación de clase o en una exposición que nos va a durar un tiempo, lo normal es que tengamos un discurso largo. ¿Qué hay que hacer para no perdernos? Porque además de esos nervios del directo y de todas las personas que nos están mirando, es posible que se nos evalúe o que simplemente sintamos que tenemos que estar a la altura. ¿Qué hay que hacer para no perderse dentro de nuestro discurso? Pues hay dos cosas que hay que hacer siempre. En primer lugar, hay que hacer unas tarjetas que nos podemos hacer pequeñitas, como os voy a dejar aquí una imagen, en las que podemos esquematizar nuestro discurso. Ojo, esquematizar, no copiar, porque leernos un discurso es igual de aburrido que decirlo con un tono monótono. Así que lo que hay que hacer es ponerse palabras clave o los puntos a desarrollar y así una vez que hayamos terminado con uno podemos simplemente mirar la tarjeta y continuar con el siguiente punto sin perder el hilo de nuestro discurso. Punto número 4. Dirigirse al público. ¿Qué significa eso? Muchas veces esos nervios de los que hablábamos al principio lo que hacen con nosotros es intentar estar cohibidos, escondernos del público lo máximo posible e impedir ese contacto visual. Pero como ya habíamos dicho antes, eso nos perjudica mucho porque impide que nuestra comunicación no verbal llegue a nuestros oyentes. ¿Qué es lo que hay que hacer para evitar que eso nos ocurra? Podéis consultar mi vídeo sobre cómo evitar estar nervioso, que os voy a dejar aquí en ese link de arriba, pero también os digo por aquí cómo podemos seguir si estamos ya delante de las personas, estamos en un discurso, ¿qué podemos hacer? Debemos mantener ese contacto visual con el público dirigiéndonos a cada uno o mirando de vez en cuando a los ojos a cada uno de nuestros oyentes. Eso nos conectará con ellos, nos permitirá mantener su atención y a la vez nos ayudará a ver que nos entienden y nos escuchan para continuar con nuestro discurso. Punto número 5. Otro dato muy importante es no llevar nada en las manos. Como ya adelantábamos, es muy importante utilizar las manos para transmitir nuestro discurso. Hay diferentes formas de hacerlo, sea por ejemplo señalando con el dedo como hacen muchas personas para acusar o para llamar la atención al público. Otros famosos, por ejemplo, o los políticos les gusta mucho este gesto que es reunir, concentrar, es decir, en resumen, qué es lo importante. Entonces, para todos esos gestos que necesitamos con las manos o simplemente para hablar y gesticular, necesitamos tener las manos libres. Cuanto mejor, más fácil para nosotros para dirigirnos a nuestro público y lograr hacer nuestro discurso. Normalmente lo que ocurre con algunas personas es que les es mucho más fácil tener algo en las manos porque les hace sentir menos nerviosos. Bueno, si al principio queréis usar algo para no sentiros nerviosos, está bien, pero a la larga hay que intentar dejarse ese hábito para poder usar las manos y transmitir con ellas todo lo que necesitamos para parecer y ser un buen orador y transmitir todo lo que hace falta. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis suscribiros a mi canal. Soy Elena de Audacia Abogados y tengo muchos más trucos muy útiles para vuestra vida, tanto de juristas como de estudiantes. Os espero en mi canal.